Bueno, ahora sí, vamos a retomar la presentación. Ahí Sofi además estuvo contenta porque se encontró con colegas de Tierra del Fuego, ¿no? Qué lindo. Yo tuve una experiencia también docente hace varios años, ahí en Tierra del Fuego, en una de las extensiones de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social. Si bien, bueno, había hecho una breve presentación está grabando, ¿eh? Si bien había hecho una breve presentación en nuestro inicio, ¿sí? Por ahí, por si alguno de ustedes no lo leyó, les comento, yo soy licenciada y profesora en comunicación social, especialista en educación y TIC. ¿Sí? Dentro de la comunicación me fui especializando en lo que es ese eje de la comunicación, educación y tecnologías, así como también en todo lo que tiene que ver con formación docente, capacitación docente en distintos ámbitos, ¿sí? Dentro de la universidad participo en áreas de formación docente, como en la universidad, en la Facultad de Odontología, estoy en institutos de formación docente, ¿sí? Así que bueno, vuelvo a reiterar de que por eso que es muy interesante todo lo que venimos hablando durante las instancias de los foros, porque bueno, compartimos experiencias también, ¿no? Nada más que bueno, ahora estamos en un rol de un acompañamiento distinto, ¿no? Bien, soy de La Plata, ¿sí? No tengo la fortuna de haber nacido en lugares otros tan hermosos que tiene nuestro país, de todo el país, porque bueno, hay compañeros y compañeras de Córdoba, de Entre Ríos, ¿sí? De distintos lugares, creo, de Santa Fe, ¿sí? También acá de la UBA. Bueno, ahí seguramente me estoy olvidando de algunos. Bien, ustedes lo habrán visto en la invitación, que estamos dos aulas juntas, ¿sí? La que está a cargo de Sofía y bueno, y la que está a mi cargo, ¿sí? En cada aula es un grupo aproximadamente de 25 personas, ¿sí? Y bueno, sabemos que muchos y muchas no pueden estar presentes por las obligaciones laborales. Es muy difícil coincidir en día y horario, digamos, para todos y todas quienes transitamos, digamos, por este curso. Así que bien ahí que me recordó Sofía esta cuestión de la grabación. Bien, uno de los objetivos de este encuentro, sí, en principio tiene que ver con esto, con acercarnos, empezar a conocernos desde, digamos, desde otros lados, sí, nuestras voces también, quienes quieran más adelante después compartirlo, sí. De todas formas, ya ustedes cuando se anotaron en el curso sabían que era una modalidad virtual, a distancia, que hay, digamos, que la propuesta no es centralmente sincrónica, ¿sí? Sino que articula distintas instancias, pero lo asincrónico es muy relevante, ¿sí? El trabajo en nuestro entorno virtual de enseñanza y aprendizaje. Bueno, y hoy más que nunca digamos, se hace un tema relevante para reflexionar, que apareció también dentro del foro de presentación, tanto en el del grupo de Sofía como en el grupo en el que estoy, ¿sí? Con lo cual, bueno, ese era uno de los primeros objetivos de acercarnos, y también comentar algunas cuestiones centrales en torno a lo que es la propuesta. Si bien, a ver, está en el aula el programa, ¿sí? De este taller de análisis, y también el plan de trabajo, sí esto de poder compartir algunas inquietudes, realizar algunas aclaraciones en relación a las cuestiones, a ver, de evaluación y de acreditación también, sí, los aspectos más vinculados con los ejes temáticos a abordar, cuáles van a ser los lugares y las articulaciones centrales, ¿sí? A lo largo de nuestros 8 encuentros. Entonces, ese es un poco el sentido de este encuentro, ¿sí? Y que sea un espacio abierto para, digamos, para plantear inquietudes o realizar algunos comentarios en ese sentido, ¿sí?
Uno de los aspectos centrales que ustedes habrán visto es que da inicio, ¿sí?, nuestro curso con una invitación a la reflexión, ¿sí?, a la reflexión en torno a las prácticas docentes. Digo, ya desde el foro, digamos, desde el foro de presentación no pretendía solamente que nos cuenten digamos, su adscripción institucional, su trayectoria, que nos parece muy importante, y no queríamos que sea muy reiterativo, porque sabemos que en todos los espacios les piden, digamos, en los espacios anteriores que cursaron, les piden que se presenten, y que muchos de ustedes seguramente se conocen, pero bueno, nosotras, claro, Sofi también los conoce más a través de su tarea dentro de la Secretaría, perdón. Pero bueno, yo, digamos, los veo y me encuentro con ustedes por primera vez. Así que esos datos que pusieron en el foro me parecieron sumamente relevantes, y porque ustedes los articularon, ¿sí?, con la reflexión en torno a algunas problemáticas centrales que ustedes identificaron en sus propias prácticas docentes, ¿no? Y como poníamos en las sistematizaciones, nos resulta una base muy, muy importante, ¿sí?, como para partir de ahí, ¿sí?, en relación con el resto de las temáticas que van a continuar, ¿sí?, porque ahí figuraron y aparecieron muchos de los ejes que se proponen dentro del plan. Una de las cuestiones relevantes tiene que ver con la reflexión, ¿sí?, de las prácticas docentes, pero no en torno a aspectos estrictamente didácticos, ¿sí?, o de herramientas para la resolución de la práctica. Con esto no estoy diciendo que digamos, lo venimos dialogando, no estoy diciendo que no vamos a ver esos aspectos, ¿sí?, porque inclusive en una de las clases, el eje central, ¿sí?, tiene que ver con esto, con ver las cuestiones que estructuran el aula, ¿sí?, de qué modo se piensa lo metodológico en la enseñanza, es decir, cómo se concibe lo metodológico, con lo cual, a ver, esta aclaración inicial no tiene que ver con el no abordaje de ese aspecto, sino con la relevancia de pensar nuestra práctica de manera contextualizada, ¿sí?, sociohistóricamente hablando, culturalmente hablando, considerando los sujetos, ¿sí?, con quienes trabajamos en la actualidad, ¿no? Reconocer, identificar, analizar las nuevas subjetividades. Buenas tardes, Gustavo, ahí un compañero saludó. Las nuevas subjetividades que están presentes en las aulas actualmente, ¿sí? Y hablo en términos de aula, digamos, en términos de la noción del aula, del espacio de encuentro, ¿sí? Más allá de que en este contexto de pandemia mundial, ¿sí?, de aislamiento social preventivo y obligatorio, que devino en la suspensión de las clases presenciales, como ya lo hemos compartido, pero digo que esto no es menor, y que aún así esta noción de aula, porque es una categoría relevante que destaca Gloria Edelstein, ¿sí?, esta noción de aula no desaparece, ¿no? El encuentro, el reconocimiento de los sujetos, el abordaje de los contenidos, el abordaje de los contenidos desde nuestro propio campo disciplinar, pero en articulación con los saberes del campo de la educación, del campo pedagógico, ¿sí? Inclusive si tuvieron posibilidad de ver el programa, ahí se destacan estas cuestiones, ¿no? Porque dicen, bueno, efectivamente vamos a transitar o a hacer un recorrido no exhaustivo por cuestiones de tiempo también, pero sí en términos de que pueda ser un insumo importante para nuestras reflexiones, digo, de los principales temas clásicos de lo que es la didáctica y las ciencias de la educación, ¿sí? Entonces, esto se torna central, y además se propone desde el taller, ¿sí?, esta mirada centralmente indagatoria, ¿no? Van a ver que la mayoría de las propuestas de actividades, ¿sí?, tienen que ver con poder analizar, describir, ¿sí?, conceptualizar, problematizar las distintas dimensiones que hacen
a las prácticas de enseñanza, ¿sí? Y también, digamos, por ejemplo, ahora que empezamos a transitar esto, las prácticas de enseñanza, ¿sí? En tanto prácticas situadas históricamente, ¿sí? Esto es relevante. Fíjense que no estamos, si bien aparecen las cuestiones de lo metodológico, pero para pensar lo metodológico se torna central ver cuál es el lugar de la enseñanza en la sociedad, cómo concebimos esas prácticas, cuáles son los condicionantes que podemos observar, identificar, ¿sí? En términos, a ver, de manera sincrónica y diacrónica, ¿no? En esto de cuáles son aquellos problemas, aquellas inquietudes, problemáticas que atraviesan a la enseñanza a lo largo de la historia, ¿sí? O por lo menos de los últimos 2 siglos, ¿sí? En nuestro país, pero cuáles otros tienen que ver con las cuestiones que están aconteciendo en este momento. Y si bien, como coincidimos, ¿sí? Con la mayoría, es un momento muy difícil, complejo, pero a la vez desafiante, porque pone en escena con mucha mayor fuerza la práctica de enseñanza, ¿no? Y también en simultáneo las cuestiones, digamos, vinculadas con la inclusión de las tecnologías de la información y de la comunicación digitales, ¿sí? Que si bien muchas veces se hace foco en una cuestión meramente tecnológica, ¿sí? Como que quizá las prácticas de enseñanza en esta modalidad anclarían centralmente ahí, vamos viendo, ¿sí? Vamos viendo en estos meses de experiencia que va más allá, ¿no? de lo tecnológico, que al fin y al cabo no dejamos de pensar las prácticas de enseñanza, ¿sí? Con todas sus complejidades, siendo, digamos, siendo estas tecnologías mediadoras de la educación, porque son mediadoras de la cultura, eso también en el reconocimiento, ¿no? De esto de, a ver, que esta división muchas veces del adentro y afuera de las instituciones educativas es, no se concreta necesariamente en prácticas, ¿no? Porque en realidad, sí, las tecnologías son parte de las prácticas socioculturales de los sujetos en las distintas franjas etarias, ¿no? No hay que, digamos, no vamos a hacer foco en cuestiones exclusivamente generacionales, más allá de que podamos pensar, sí, o identificar algunas cuestiones de manejo instrumental en relación con la generación, con las generaciones, porque también vemos, y ustedes mismos han compartido en las presentaciones, en los trabajos, ¿sí? Que los modos en los que estudian, ¿sí? Estos estudiantes nuevos con estas nuevas subjetividades o con algunas cuestiones que no hacen, ¿sí? Aquellos parámetros de lo que sería el estudiante ideal de la modernidad, ¿sí? Y que no siempre cuando se propone alguna estrategia con tecnologías, el hecho de que sean usuarios de esas tecnologías por fuera de las propuestas pedagógicas hace que sí vayan a realizar esa actividad, ¿no? Con lo cual, digo, ese es uno de los ejes que también apareció. Pero continuando con lo que les decía inicialmente sobre el eje central de la propuesta, que es el análisis desde ahí, es decir, que tener una mirada reflexiva sobre las propias prácticas, ¿sí? En relación con también el abordaje teórico-conceptual de las distintas nociones que vamos a ir transitando, e insisto, en articulación con los saberes del propio campo. Por eso va a haber muchas propuestas donde los invitemos y las invitemos a que puedan compartir esa experiencia, ¿sí? A la luz de algunas conceptualizaciones que nos parecen centrales, ¿sí? Porque también cuando veamos la parte de lo metodológico, ¿sí? Gloria Edelstein introduce esta noción tan relevante de lo que es la construcción metodológica, es decir, que no piensa primero la decisión o el establecimiento de determinadas estrategias o técnicas como herramientas que resuelvan una situación de enseñanza, sino que eso forma parte de considerar todas las reflexiones previas en torno a
el contexto sociocultural en el que nos encontramos, institucional, los sujetos, cuáles son las características del campo disciplinar en el que estamos desarrollando nuestra práctica, qué cuestiones relevantes del campo de la pedagogía deberíamos articular, ¿sí?, para esto, y para poder pensar cuál va a ser esa respuesta situada metodológica, ¿sí? Con lo cual, Gloria Edelstein hace mucho hincapié en esto, ¿no? En no pensar lo metodológico, ¿sí?, como si fuera, digamos, parte de una herramienta a utilizar que va a resolver toda esta cuestión, sino como forma, digamos, sino como parte de estas prácticas de la enseñanza, como una parte reflexiva, fundamentada, donde se deberían articular, ¿sí?, estas dimensiones para poder dar respuesta a aquellas problemáticas o a aquellas cuestiones que nos resultan problemáticas en nuestras propias prácticas, ¿no? Entonces esto, si bien, insisto, está presente en el programa y lo vamos ahora inicialmente, porque recién arrancamos compartiendo, sí es una de las cuestiones principales, ¿no? Y que así se va a ir dando nuestro recorrido, ¿sí? Eh, Igual si ustedes quieren comentarme algo o consultar algo en particular, no hay ningún inconveniente, ¿sí? Por ahí, si Sofi está más atenta al chat, o si Sofi misma me quiere interrumpir, sabes que no hay inconveniente. Pero bueno, dicho esto, lo que vamos a hacer es compartir rápidamente, o sea, no vamos a leer exhaustivamente el plan de trabajo porque ustedes lo tienen, pero sí vamos a ir detallando de modo general el plan de trabajo. ¿Y por qué? Para también identificar, ¿sí?, cuáles son las instancias que son relevantes para la evaluación y la acreditación, ¿no? Seguramente compartimos, yo vi por ahí algunas personas que mencionaron algunas cuestiones en relación con la evaluación, y ciertamente consideramos la evaluación en proceso, ¿sí?, y como una dimensión relevante para, digamos, para la reflexión. O sea, si bien cuando hablamos de prácticas de enseñanza, prácticas de aprendizaje, sí, muchas veces se asocia, o institucionalmente a veces, la evaluación a la acreditación. Bueno, nos parece relevante, como siempre, recordar, y nosotras mismas como docentes, ¿no?, tener en cuenta esto. Bien, a ver, acá hay un chat. Ah, saludos, cierto. Acá, bueno, antes de pasar ahí, voy a, a retomar el saludo de Gustavo, que además de las buenas tardes nos dice feliz día del profesor. Es cierto, feliz día del profesor y de la profesora. Eh, es verdad, es verdad. Ahora sí. ¿Se ve ahí? No, no se compartió. Esperen un segundito. Gracias, Alejandro. Y si hay psicopedagogos, bien, bueno, voy leyendo. No me está haciendo caso el comando, no es que no lo quiera compartir. Eh, ay, ahí creo que se ve bien, ¿no? Bueno, acá ya transitamos por el espacio, digamos, por el espacio inaugural de presentación de la propuesta, los núcleos conceptuales, ejercicios de análisis didácticos y el texto de reconstrucción crítica. Después, al finalizar la lectura del plan de trabajo, ¿sí? Vamos a enfocarnos un poquitito en esta propuesta que está anunciada
al inicio de nuestro curso, si bien es la propuesta para la evaluación y acreditación del curso, ¿sí? Pero porque tiene este sentido transversal, así que vamos a hacer foco un poquitito en la consigna hacia el final, ¿sí? Bueno, acá, como bien aparece en la primera clase, fue una clase inaugural, pero muy relevante para nosotras, por esto que les comentaba al inicio, ¿no? De darnos la posibilidad de conocerlos y conocerlas desde sus propias reflexiones, y que pudimos identificar que esos ejes que ahí aparecieron, ¿sí? Son aquellos que vamos a problematizar, o vamos a hacer todo, todo lo posible por problematizar la mayor cantidad de ejes posibles, ¿sí? Bueno, en la clase 2, ¿sí? Que se titula Debates Pedagógicos Contemporáneos y Enseñanza, ¿sí? Que aparece acá la noción de transmisión, el reconocimiento de la otredad, alteridad, promoción de aprendizajes emancipadores. Bueno, la enseñanza en este contexto de ideas. No vamos a abordar acá cuestiones más, a ver, si ustedes tienen alguna inquietud en particular en relación con algunos planteos teóricos de los autores y de las autoras, bienvenido y lo iremos viendo, ¿no? Pero bueno, quería hacer una aclaración, centrarme en esto de los materiales, que creo, si mal no recuerdo, lo hemos mencionado en los encuadres de la clase, ¿sí? Fíjense que en general en cada clase, en cada encuentro, tenemos el documento de clase, sí, que es un texto de autoría del equipo de cátedra, ¿sí? Donde se articulan, ¿sí? Se articulan las distintas cuestiones que se proponen abordar durante la clase. Y después sí compartimos 3 propuestas bibliográficas que abordan, o bien, a ver, estoy hablando en modo general, o bien todos los aspectos que mencionamos, o hace foco en uno en particular, ¿sí? Tenemos a Mérieux, a Frigerio, ¿sí? Y Freire, que seguramente en alguna de otras instancias ustedes han accedido a la lectura de este autor. No sé si en particular Pedagogía de la Autonomía, porque muchas veces se propone Pedagogía del Oprimido como una lectura inicial, ¿sí? Pero bueno, acá es relevante también en términos de que presentan algunos principios. A ver, ¿y esto qué implica? ¿No? Que hay 4 propuestas bibliográficas, pero van a trabajar centralmente, ¿sí? Con el documento de clase, y como mínimo van a tener que seleccionar uno de estos textos para la lectura, ¿sí? Obviamente que si tienen, digamos, los tiempos, o el tiempo en algún momento disponible para poder acceder a los 3, bienvenidos, ¿sí? Pero bueno, queremos aclarar en particular esto, y sobre todo pensando en las cuestiones de nuestras limitaciones laborales, el contexto en el que nos encontramos, ¿sí? Bien, acá aparece, aparece una cuestión central, y que es lo que les veníamos diciendo. Nuestro taller, ¿sí? Nuestro taller consta de 8 encuentros, ¿sí? Asincrónicos, salvo este y seguramente la instancia final. El resto de los encuentros son asincrónicos, con lo cual nos vamos a encontrar en general dentro de nuestra aula virtual. La mayoría de las semanas vamos a proponerles una actividad, en términos de poder transitar de manera articulada, reflexiva, esas dimensiones que proponemos reflexionar, ¿sí? Pero no todas las actividades van a ser obligatorias, si bien aquí dice trabajos obligatorios, ¿no? Pero los ejes, perdón, los ejercicios de análisis que así van a estar mencionados son los que vamos a considerar
para lo que es la acreditación, que no implica que no sean relevantes las otras tareas, porque nos parece muy importante esto de poner en diálogo aquellas cuestiones teórico-conceptuales con las propias experiencias y las prácticas, porque de eso va, digamos, este taller. Con lo cual, si dentro de alguna de esas actividades no llegaran a tiempo, al igual que esta, ¿sí? Quiero retomar lo que Federico nos consultaba al inicio, ¿sí? Nosotros vamos a estar recibiendo, digamos, recibiendo esos trabajos, sí, nos parece bárbaro que compartan la inquietud y nos comentan la situación, así ya sabemos más o menos por dónde van, o si podemos orientarlos en algún aspecto en particular, ¿sí? Lo que pasa es que, bueno, efectivamente, al ser 8 encuentros semanales, es un ritmo intensivo, por lo tanto comprendemos, digamos, a veces las imposibilidades de poder realizar a tiempo alguna tarea, pero la fuimos pensando en el sentido de que pueda tener una resolución semanal. Esta semana, que ya les dimos aviso del inicio de esta clase, ¿sí? Que es sobre perspectivas acerca de la enseñanza como práctica sociohistórica compleja, ¿sí? Que tiene que ver con pensar, bueno, las prácticas educativas, las prácticas docentes y de la enseñanza, y van a ver que, bueno, hay algunas, digamos, algunas cuestiones que, si bien, como dice, hay relaciones conceptuales, pero distintivas en términos de, digamos, de posicionamientos teóricos también. Notas que caracterizan las prácticas de enseñanza como prácticas situadas, también vuelvo a mencionar que es lo que yo les marcaba como central, y por eso este es el inicio, digamos, el inicio va por este lado y no por la cuestión de lo metodológico inicialmente. Y acá los condicionamientos que atraviesan las prácticas docentes. Claves de análisis a diferentes escalas, macro, meso, claves de interpretación, ¿sí? Bueno, acá en esta clase ustedes van a ver, cuando se acerquen a la propuesta, que vamos a trabajar no en un foro, sino en una página wiki para poder realizar un texto conjunto, ¿sí? Colectivo, colaborativo. Y es un desafío, es un desafío para todo el grupo, ¿sí? No sé si quizá alguno de ustedes haya tenido la experiencia, pero porque implica no pensar en una lógica de, digamos, de foro o de opinión, sino en esto de articular, hacer dinámico, coherente también un texto y a la vez poder retomar, ¿sí? Las ideas de nuestro compañero, nuestra compañera, para no, no en términos de no repetir, porque siempre es posible reiterar, presentar otro abordaje, recordarlo, ¿sí? Pero como para poder ir profundizando esas ideas, ¿sí? Bien. La próxima clase, que es acá donde les decía que la cuestión de la categoría de aula va a estar presente, porque es muy relevante, independientemente de la modalidad en la que estemos transitando nuestras prácticas de enseñanza, ¿no? El aula, la clase y estructura de actividad, y dice una aproximación al aula como escenario de concreción de la enseñanza. Y acá también hay un aspecto central que se va a abordar que tiene que ver con esto, que estas prácticas reflexionadas, analizadas y contextualizadas tienen una concreción práctica, ¿sí? Es decir, que esas convicciones o esos posicionamientos en torno a la enseñanza, ¿sí? Y a los debates, o a cómo nos posicionamos en torno a los principales debates educativos, se van a plasmar o se van a concretar en este escenario tan importante, ¿no? Y la clase como estructura global de actividad. Y ahí ya digamos, vamos a empezar a ver un poco las características, ¿no? Más formales o de la propuesta desde Gloria Edelstein y otros pedagogos, ¿no? La estructura episódica, segmentos, la unidad de sentido. Ahí ustedes ven que
también se menciona otra participación en una propuesta de trabajo de reflexión, y en todos, por eso decía que vamos a dejarlo hacia el final, ¿sí? En todos los recuadros aparece la mención de los avances de escrituras del trabajo de recuperación crítica, de reconstrucción, perdón, crítica. Se me va ahí. Listo, la clase. La clase 5, nuestro encuentro 5, ahí sí ya nos adentramos más en las cuestiones de la didáctica, lo que es el análisis didáctico y la construcción de conocimientos profesional para la enseñanza, y aparece esto que les mencionaba hoy sobre la indagación, ¿sí? Para pensar lo metodológico. Hago hincapié también, ¿no? En esto de, en todo momento aparece, ¿no?, la noción de análisis como central, atravesando la propuesta, ¿no? No estamos pensando, no dice el diseño didáctico, ¿sí?, sino el análisis didáctico, en términos de, insisto otra vez, ¿sí? Porque realmente dentro de lo que son los temas clásicos de la didáctica, y que no es, a ver, y no es impensable que se piense a la didáctica solo como aquella área de las ciencias de la educación, como quien es la responsable de otorgar las herramientas para resolver la práctica. Nada más que esta perspectiva piensa en esas herramientas, pero de este modo analítico y contextualizado, ¿sí? Bien. Con lo cual ahí es donde vamos a abordar lo metodológico, estos enfoques desde la indagación, ¿sí? Y también volveremos a tener otro ejercicio. La misma lógica del documento de clase, 3 textos para leer, y que ustedes deben seleccionar uno como mínimo para articularlo, ¿no?, en las propuestas de tareas. Bueno, acá aparece la deconstrucción, la relación entre las acciones, las decisiones, cuál es el rol del docente dentro de las prácticas docentes, y se torna central pensar esta noción de acción, de decisión, ¿sí?, de racionalidades. Y otra de las cuestiones que Gloria Edelstein destaca es la unidad de sentido, ¿sí? Entonces ahí también va a haber como un foco en ese aspecto. Ya avanzando, ¿no?, y llegaríamos hacia el final de la propuesta, aparece el lugar de lo metodológico en la enseñanza, ¿no? Como les mencionaba hoy, la noción de construcción metodológica, estas relaciones entre lo que es la forma, el contenido y el método, cómo se dan estas configuraciones didácticas en articulación con los propios, digamos, con los propios campos, ¿sí? Ya ustedes en el foro de presentación mencionaban estas cuestiones de cómo se configura didácticamente la propuesta de sus materias en función de particularidades de los contenidos que ustedes van a abordar, y en relación con eso, los desafíos que tienen ya hace años, por ejemplo, aquellos que están participando en materias del primer año, pero los desafíos en la actualidad, no sé, en relación con las materias, digamos, que son de aplicación práctica, o aquellas más teóricas, o aquellas que tienen que pensar en esta construcción metodológica para lo que es el campo de las artes, lo artístico, ¿no? Cómo se puede trabajar desde ahí, ¿sí? Entonces esto va a aparecer como central para la reflexión. Y en esta clase sí aparece el tercer ejercicio de análisis de una clase desde un enfoque multireferencial, ¿sí? Acá es donde aparece esta tercera instancia de análisis central, ¿no? En esta clase, sí, además de tener el documento de clase, hay otra bibliografía que es de Gloria Edelstein,
después de Edwards, Litwin. Pasamos a la clase 7, y vamos a estar abordando los aportes de la perspectiva socioantropológica y de la narración en la investigación educativa, ¿sí? Y que acá también se va a apelar a los ejercicios de análisis didácticos de las prácticas de la enseñanza, pero con énfasis en la perspectiva multireferencial que venía, digamos que nada, se viene abordando ya de clases anteriores, ¿sí? Y en esta instancia lo que aparece es también la tercera propuesta de ejercicio de análisis, pero su segunda parte, ¿no? La misma lógica de la bibliografía, y llegamos al final del taller, en la clase 8, ¿sí? Donde se van a abordar los debates sobre la reflexividad, la construcción de conocimiento profesional para la enseñanza, inclusive, a ver, una de las cuestiones que aparece como fundamentando la propuesta del taller tiene que ver con la profesionalidad de la enseñanza, ¿no? Digamos, de reconocernos como agentes relevantes dentro de lo que son las prácticas de enseñanza, en torno a la toma de decisiones para pensarlo metodológico. Y esto no es menor, y quizá muchos de nosotros que trabajamos desde una perspectiva más crítica nos pareciera una obviedad, pero hay muchas, digamos, hay muchas concepciones o abordajes de la educación, del rol docente, donde no siempre es así, ¿sí? Sin querer valorar o juzgar negativamente, sino en términos de los posicionamientos que asumimos en torno a la enseñanza y a nuestra propia práctica, ¿sí? Y eso se va a ver plasmado en lo metodológico, ¿no? Digamos, tiene que ver con los lugares desde los cuales ejercemos esa práctica. Ahora bien, para poder pensar en las distintas maneras de resolución de problemáticas o dar respuesta a las distintas cuestiones que nos desafían, que nos preguntamos y repreguntamos hace años, ¿sí? No hay, digamos, me parece que no hay quizá otro camino que no sea poder revisar y ver y hacer foco en aquello que hacemos como docentes, obviamente como les decía, en un contexto, es decir, en un marco institucional y en articulación constante, ¿sí? Con los distintos actores de las instituciones, ¿sí? Es decir, no se desconoce en este proceso la noción de poder, o cuáles son las cuestiones que hacen también a las obstaculizaciones dentro de lo que son las prácticas de enseñanza, ¿no? No mirarlas, en realidad lo que se propone, ¿no? También es no mirar estas prácticas de manera solitaria, sino en términos colectivos, sociales, de indagación, de preocupación, pero también de ocupación y problematización. Entonces eso se torna siempre central. Entonces, eso, ¿sí? Eso va a ser algo que vamos a abordar en la última clase, y acá aparece, bueno, como actividad la exposición de síntesis y reflexiones finales, y un conversatorio con la doctora Gloria Edelstein, que es el segundo encuentro sincrónico que van a tener, y las orientaciones para la elaboración del texto de reconstrucción escrita. Dejo de compartir pantalla. Bien, a ver, voy a leer acá Andrés, porque no había leído esto. Lo leo en voz alta porque está compartido con todo el grupo. Escribo por aquí porque estoy con mi niño, sí, bueno, cuestiones que ya estamos, digamos,
estamos habituados, ¿no?, a compartir nuestros espacios laborales, familiares, y bueno, aún así continuamos, eso es a destacar también. Pensando en nuestros seminarios anteriores de la especialización, nosotros trabajamos sobre concepciones, sí, del sujeto de la universidad, del conocimiento que se produce, de la transmisión de ese conocimiento, en el primer seminario, sobre construcciones metodológicas, prácticas pedagógicas y sistemas de evaluación en el segundo seminario. Mi pregunta es, ¿sobre qué punto nos estaríamos centrando en este seminario en particular? No me queda clara la orientación, aunque considero súper valiosos los conceptos propuestos. Sí, fuiste muy claro. A ver, sobre la cuestión de lo metodológico en la enseñanza, el análisis, ¿sí? A ver, el análisis parte de ahí. Lo que pasa es que no desconoce, ¿sí? No desconoce, o es un insumo central para poder pensar lo metodológico, el reflexionar sobre estas dimensiones, sobre la enseñanza como práctica situada, ver cuestiones específicas. A ver, por ejemplo, en el primer seminario, ¿no?, con Legarralde, había un foco centrado más en lo sociohistórico, ¿sí? O sea, la perspectiva que comparte el profesor Legarralde tiene que ver con esto, con poder situarnos sociohistóricamente hablando y ver distintos modelos de universidad, cómo se conformó la universidad, cómo fue ese sujeto en la universidad, ¿sí? Y esas, digamos, y a ver, no, acá cuando hablan sobre construcciones metodológicas, prácticas pedagógicas en términos sociohistóricos. Acá, fíjense que los autores mismos, ¿sí? A ver, si bien tiene que ver, tiene vínculo con esto que se abordó en el seminario anterior, tiene relación, pero, ¿sí?, como ustedes verán en el programa, o lo que les comentaba ahora, se hace foco en la articulación de aquellas nociones del campo pedagógico, ¿sí? Es retomar, no solamente desde lo histórico, ¿sí?, desde la situación, situar sociohistóricamente hablando el rol y las prácticas de enseñanza, y eso es central. Por ahí acá cuando vos, Andrés, preguntás la diferencia, en realidad en los seminarios anteriores no se torna, a ver, no es que no se reflexiona, sino que acá se torna central la reflexión, el análisis en torno a la práctica docente para pensar lo metodológico, el lugar de lo metodológico en la enseñanza, para repensar esto de, bueno, cómo concebimos el aula, su estructuración, ¿sí? De qué manera lo metodológico no puede, digamos, no puede estar centrado solo en poder definir unas cuantas estrategias o técnicas que van a ser las que me resuelvan, por ejemplo, la masividad, ¿sí? A ver, una problemática que nos atraviesa profundamente tiene que ver con la masividad. En cada unidad académica de cada universidad de nuestro país, ¿sí?, y en cada materia de los primeros años, o dependiendo de algunas materias que tengan masividad en el ciclo superior, no hay una única respuesta, ¿sí? Ni una única respuesta institucional, ni tampoco una única respuesta en relación a la resolución metodológica, ¿sí? ¿Y eso de qué habla? Que es imposible pensar, ¿sí?, que el abordaje de un contenido, ¿sí?, solo depende de la estrategia, ¿sí?, o de esa herramienta. Porque, a ver, muchas veces hay estrategias didácticas que son muy significativas, ¿sí?, y que realmente pueden pensarse, pero en determinado contexto o considerando todas estas cuestiones, ¿sí? Entonces, eso, a ver, no sé si quizás Sofi me puede, digamos, si quiere agregar algo, o si alguna de ustedes también. La diferencia es esta, que en los otros seminarios no se aborda, ¿sí?, la conceptualización desde el campo pedagógico, ¿sí?, desde el campo pedagógico en particular, lo metodológico, ¿sí? Cómo se comprende lo metodológico en términos de construcción, y de construcción sociohistórica, ¿sí? Y que eso hace, entonces, a poder reflexionar sobre las propias prácticas y a compartir las experiencias, ¿sí?
Es decir, esto de ver qué es lo que hace mi colega en relación o como respuesta, ¿sí? A esta, a ver, por ejemplo, a este condicionante para llevar adelante prácticas más individualizadas o significativas en determinado contexto masivo. Bueno, ¿qué están haciendo? ¿Cómo se resuelve? ¿O cómo no se resuelve? ¿Sí? O, a ver, o por ejemplo, no sé, por citarles un ejemplo de la Universidad Nacional de La Plata y el haber podido acceder a resoluciones de determinadas problemáticas en algunas facultades, ¿no? Que pasa mucho, no sé, en la facultad exacta, en una de las materias que es matemática, ¿sí? Que inclusive creo que, digamos, por ahí me estoy confundiendo de foro, pero bueno, entre los compañeros había alguien que mencionaba algo sobre matemática, ¿sí? En ciencias exactas de nuestra universidad, ¿sí? Hay una materia que es troncal y que es válida para varias otras carreras, ¿sí? Bueno, y es como si dijéramos filtro, porque todos y todas pasan por ahí. Y realmente había una, digamos, empezó a surgir fuertemente la pregunta por la deserción, no solamente por la enseñanza del aprendizaje, sino qué pasaba con la deserción, que recursaban, es decir, que no se, digamos, que no, esa materia no era acreditada por la gran cantidad de estudiantes que sí la iniciaban. Bueno, y se pensaron varias propuestas, ¿sí? Varias propuestas desde lo institucional, desde lo curricular, ¿sí? Y también desde el diseño metodológico, en un sentido de, a ver, en un sentido de construcción metodológica, porque se tuvieron en cuenta distintas posibilidades y, por ejemplo, surgió de esa reflexión entre los docentes de las distintas áreas, ¿sí? Que intervenían en ese, digamos, en ese departamento, y surgió una propuesta de, por ejemplo, dar en simultáneo la materia que era anual y una semestral para quienes no, una semestral y otra cuatrimestral, y una anual para quienes realmente no tenían conocimientos anteriores de algunas cuestiones básicas de la matemática, y con otro ritmo. Y por ejemplo, en todas las instancias, ¿no? En todas las modalidades que le fui diciendo, hubo una, digamos, se implementó una estrategia que, por ejemplo, para mi facultad, que es la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad de La Plata, no es una estrategia novedosa, que es el trabajo en grupos, ¿sí? Se pensó como resolución metodológica para el abordaje de determinadas problemáticas, ¿sí? o temas de la matemática, el trabajo en grupo, que nunca se había, digamos, por lo menos en esa materia, no se había implementado. Y realmente eso tuvo que ver con las inquietudes que recibieron de los estudiantes, con el diálogo con las instituciones, entre los docentes, ¿sí? No pensaron, bueno, a ver, trabajemos en grupo para ver si es más dinámico, a ver no fue, digamos, sino que fue repensar qué otra estrategia, de qué manera podrían hacer esto de poder poner en común inquietudes ante una gran cantidad de estudiantes, donde individualmente no se podía ir a hacer una devolución o a correr, digamos, bueno, y fue un proceso, digamos, porque tuve posibilidad de conocer el proceso, ¿no? Fue un proceso arduo de construcción, a ver, no solamente de repensar institucionalmente o decisiones más políticas universitarias, sino también de repensar lo metodológico. ¿Cuál era el rol, ¿sí?, de lo metodológico en relación con esa problemática que atraviesa, digamos, a la Universidad de La Plata y a otras universidades de distintas maneras? No sé si fui En clara. ese sentido me parece que, perdón, Debbie, Paula hace un comentario que me parece que está bien, así respirás también, Debbie. Paula comenta en el chat, dice, es decir, la contingencia, la particularidad de las estudiantes condiciona la metodología. Entonces sí me parece interesante pensar esto, ¿no? Cómo estas problemáticas, digo, además de diversos condicionantes como lo institucional y demás, se pueden
se pueden recepcionar en las prácticas, en las clases, en las aulas, o sea, a partir de qué metodología o cómo nos presentamos con los y las estudiantes, pueden, digo, hacer eco de estas políticas. Bueno, Debo, se te desacomodó la cámara, no sé si estás o no estás. Sí, estoy, pero bueno, sepa Bien. disculpar. No sé si te parece que si abrimos un poco el espacio para ver si quieren hacer alguna Sí, sí, consulta, sí, tienen una totalmente. inquietud o algún comentario, no sé qué te parece. Sí, sí, ¿Estás de acuerdo? Abrimos. totalmente. Sí, hola, buenas tardes. Yo me quedé con ese tema y creo que, haciendo referencia a la pregunta que hacía Andrés, como que veníamos analizando el contexto general universitario, los contextos de los docentes en general, o cómo era el rol del docente, o qué esperábamos también del rol del alumno, y creo que ahora ya vamos como un paso más al frente, según entiendo, a situaciones más particulares y más reales de prácticas que se dan en el día a día, de problemáticas que surgen en el día a día y cómo los solucionamos, cómo llevamos a cabo. Yo creo que me parece que va a surgir mucho de todo este tema de la pandemia y muchas problemáticas nuevas que surgieron. Me parece que es un campo para discutir muchas cosas muy interesantes o muchas problemáticas o posibles soluciones nuevas que fueron surgiendo, sobre todo porque cambió toda la perspectiva o toda la forma de dar clases y de asistir a clases y de ser parte de un aula. Entonces me parece que lo bueno, según entiendo yo, es que ya es un análisis más particular de situaciones y de cómo se han ido resolviendo y si todos los docentes tenemos las mismas ópticas o las mismas metodologías o utilizamos las mismas herramientas pedagógicas para situaciones similares o posibles situaciones similares. Eso es lo que entendí yo. Alguien había levantado la mano, me parece, acá, Romina, ¿no? Dale. Sí, yo. ¿Qué tal? Perdón por llegar tarde, estuve haciendo unos trámites y me demoraron más de lo que había calculado, así que Está me bien. conecté un poco tarde, pero alcancé a ver toda la descripción del programa. Me pareció muy bien, realmente era como que lo que yo estaba esperando de la especialización, la parte más didáctica y pedagógica. Yo doy física, así que es parecido a lo que te pasaba en matemáticas. Y sí, muchas veces damos física para varias materias, y también suelen los chicos tener como una idea de que la física es el filtro de ellos. Y yo le pongo todas las ganas, igual yo no soy titular, no soy el profe titular, digamos. Entonces, o soy JTP o estoy en los laboratorios, pero no estoy a cargo de las decisiones y nada, digamos, de la forma de evaluación tampoco. Pero me gustaría saber si vas a dar, aparte del tema del análisis, que dijiste, mencionaste mucho que íbamos a hacer más que nada análisis de nuestras prácticas desde el punto de vista didáctico, si van a haber alguna especie de herramientas o formas que nos sirvan, digamos, para poder, en función de la materia que damos, aplicarlas. Porque me imagino que no es lo mismo las herramientas que le podés dar a la gente que estudia psicología que a la gente que estudia física. O por lo menos a mí me está costando bastante, digamos. No es lo mismo, no les puedo decir, bueno, léame el capítulo tanto y hágame un ensayo según su perspectiva. En física no se puede, o sea, yo no le he encontrado la forma de hacerlo. Entonces estoy buscando formas de hacer llegarles la física, más allá de solo ver videos, un poco más interactivo. Me gusta también lo del trabajo en grupo, pero quería saber si, aparte del análisis, iban a haber otras herramientas que van a servir a los campos de las ciencias exactas. ¿Cómo? No te escuché lo último, Romina. Que si van a poder darnos o si pueden guiar con el tema de desarrollar herramientas para las clases en ciencias exactas.
Mira, a ver, Romina, ¿de qué universidad sos? Pues, todavía no, a ver, no me De acuerdo la, absolutamente todos y todas, ¿eh? no, de la Universidad Nacional de San Luis. Ah, mira, qué bueno. A ver, a ver, a ver. Esta especialización, ¿no? La especialización en docencia universitaria reúne a colegas de todas las disciplinas, ¿no? Digamos, como decís, no solamente de las ciencias sociales, sino de otros, digamos, de otros campos. Con lo cual trata, o la impronta, ¿sí?, de la especialización tiene que ver con poder, ¿no?, constantemente articular esos saberes del propio campo con el campo pedagógico, ¿sí? Esa es la intencionalidad, digo, que atraviesa a toda la especialización, o sea, la propuesta curricular, ¿sí? Ahora bien, a ver, en términos de lo que vos me preguntás, si vamos a ver concretamente, decir, bueno, tales como a tener una caja de herramientas, eso tal cual, a ver, por ahí te interpreté mal, ¿no? Pero como a tener una caja de herramientas para la resolución de la situación de enseñanza, no en particular. A ver, no en particular. Sí, a ver, no en particular, ¿por qué? Porque no, a ver, considerando en esto de que hay compañeros y compañeras de muchos campos disciplinares. Con lo cual eso no va a estar presente de ese modo. Sí, por ejemplo, a ver, cuando empezamos a ver las tres, digamos, como desde la mitad del curso en adelante, ¿sí?, que se empieza a abordar lo metodológico, la noción del aula, la estructuración didáctica, donde ahí sí, a ver, se aborda algo central que tiene que ver con pensar, digamos, las propuestas desde la segmentación o desde la secuenciación o desde pensar unidades de sentido, que no tiene que ver solamente con, a ver, con las ciencias sociales, eso también, ¿sí? Es como a repensar los aspectos desde ahí. Sí, por eso aclaraba que tiene esta, digamos, esta impronta de análisis, pero como pasos, igualmente esto van a ver que en el conversatorio y después de todo el recorrido que vayamos haciendo, van a ir identificándolo con mayor precisión, y comprendo tu inquietud, Romina, porque es una inquietud de todos y todas, pero también de quienes trabajan, digamos, de quienes trabajan con este tipo de, en este tipo de campos, ¿sí? A ver, yo comparto mi experiencia, yo soy profesora en comunicación también, ¿no? Y no hay una didáctica de la comunicación. En realidad ahora sí se está construyendo, pero inicialmente, ¿sí? Inicialmente no podemos pensar en didácticas específicas, y no todos los campos cuentan con una didáctica específica, ¿sí? Porque si pensamos en física, ¿sí?, podemos pensar en distintas experiencias didácticas de física, pero por ahí hay mayor desarrollo en lo que es la didáctica de la matemática. Y que, por ejemplo, en la didáctica de la matemática, el trabajo grupal, por lo menos de hace, digamos, en la mirada clásica, estoy hablando de una mirada clásica, el trabajo grupal no estaba concebido como una estrategia para el abordaje de las matemáticas, ¿no? Por eso digo que es una, digamos, que esto devino después de revisar cuáles son las principales estrategias que atraviesan los campos disciplinares propios para poder dar una respuesta distinta, ¿sí? ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, también he mencionado que, y en toda la enseñanza, una de las en la enseñanza universitaria también, ¿no? Una de las estrategias más habituales es la clase magistral, la exposición, ¿no? Es decir, bueno, a ver, comento, listo, después que, digamos, que hago una serie de respuestas y demás, que no está mal. A ver, no pensamos en demonizar la clase magistral o esa instancia, sino que si se da en articulación con esas otras estrategias, sumamente válido. Pero a ver, en respuesta, volviendo a decirte, en respuesta a lo que vos me preguntás, no vamos a ver herramientas específicas o estrategias específicas para cada campo, sino que la idea es que en función de los análisis que ustedes van a hacer, ¿sí?, puedan repensar y reformular esas prácticas, perdón, y esas estrategias que están presentes en su campo,
y de qué otra manera ustedes podrían reformularla en función de su contexto en particular, ¿sí? Como que la idea va a ser que de su propia experiencia, o de la nuestra, podamos reformular estrategias que ya son conocidas, porque en realidad tiene que ver con esto, ¿sí? Muchas de las, digamos, de lo que se denomina la construcción metodológica, parte de propuestas que son, digamos, que son existentes, están ahí, pero que están reformuladas y que están vistas, como bueno, decía la compañera, también en función de estos estudiantes o de lo que sucede. Por ahí cuando vos mencionabas, Romina, no sé si hacías referencia a esta instancia en particular de la modalidad virtual, que las clases se dan, digamos, principalmente en estos espacios. No sé si cuando decías, bueno, ¿cómo hago si no es con video? ¿Qué otra cosa más hago? ¿Te referías a la... Claro, en particular ahora me surge el problema porque es lo que tengo en el momento, pero por ejemplo el año pasado pasa lo mismo, básicamente es una clase magistral de teoría, se terminaría, a la hora siguiente o a la otra clase pasamos a hacer los problemas. Y los problemas, y aprendan a hacerlos, digamos. Yo te puedo explicar cómo yo lo hago, y vos si aprendés de otra forma, aplícala, pero no hay algo más que vincule, para mí están como muy distintas la teoría y la práctica, por lo menos en el curso en el que yo estoy. Entonces me gustaría tener herramientas para poder, digamos, combinar esas dos cosas para que la apropiación de los conocimientos sea más fácil para ellos. Porque si bien, por ejemplo, a personas como a mí me das una clase magistral y yo entiendo, ¿sí? Pero es porque a mí me gusta. Entonces yo entiendo esas cosas. Pero la mayoría de los alumnos yo los veo a veces cuando están en las teorías y básicamente asienten con la cabeza, pero les preguntas a la media hora, no sé, decime cuál es la primera ley de Newton. No, no sé cuál es. Y les estuvieron hablando una hora entera de esa ley. Y cómo, a ver, también tiene que ver con preguntarnos cómo se aprende. A ver, yo que no soy de la física, ¿cómo aprendo? ¿Cómo hago para aprender? Yo, está bien, por ejemplo, como docente, profesor en comunicación, puedo leer de qué se trata, ¿no? La ley de Newton, ¿no? Pero ¿cómo aprende, digamos, cómo aprendería yo si no fuera memorísticamente? ¿Qué podría hacer? ¿Vos habría algún ejercicio que me proponés como para que yo pudiera pensarlo? Te pregunto así como colega, decir, bueno, ¿cómo me explico, digamos, cómo haría yo para comprenderlo? Y a mí me gusta empezar desde los ejemplos. Me gusta empezar de los ejemplos, de ver un caso real de qué está pasando. Y a partir de qué está pasando empezarnos a hacer las preguntas. ¿Y por qué? ¿Y qué les parece? ¿Pasaría lo mismo acá en la Tierra? ¿Pasaría lo mismo en la Luna? Y no sé, empezar a hacernos preguntas y tratar de ir ellos mismos respondiendo. Así me gustaría que fuera. ¿Y eso? Pero muchas veces, y eso no es así porque yo no doy teoría, Igual, pero no, cuando yo estoy en las prácticas, eso te iba a decir, en las prácticas. cuando yo estoy en las prácticas, y depende, muchas veces yo soy auxiliar, entonces hay veces que sí explico problemas, pero muchas veces no explico, o sea, no explico problemas en el pizarrón, sino que estoy en los bancos, o rara vez explico problemas, porque el trabajo práctico es otra persona. Pero muchas veces en la práctica lo que se hace es leemos el problema, digamos de qué se trata el problema, cuáles son digamos, los datos que se conocen, y dentro de qué marco teórico estaría, y bueno, qué fórmulas hay, las aplicamos. En general se resuelven así. Es la forma que básicamente nos enseñaron a todos a resolverlas. Pero no hay un pasaje. Pero vos ahí ves entonces que cuando van a hacer la resolución de ese problema, habría algo más que no estarían teniendo en cuenta, que es la parte teórica, ¿decís? Claro. Bueno, Claro, o de última para entender la parte teórica, porque por ahí se supone que cuando vas a hacer la práctica ya entendiste toda la teoría. Entonces simplemente aplicar, 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 pero no como que la práctica te lleva a aprender la teoría. bueno, ¿Entiendes? a ver, imagínense que ahora no vamos a resolverlo en este momento en Sí, no, particular. no, No, te van a aburrir todo. no, yo creo que, a ver, me parece que a todos y todas nos interesa un montón, por lo menos yo soy una apasionada de conocer qué pasa también en otros campos. Y lo que me acabas de decir,
la verdad que, primero que es una problemática que atraviesa mucho este tipo de campos disciplinares de las ciencias exactas, ¿sí? Es como algo que a muchos colegas vengo escuchándolos y viendo, bueno, pasa esto, ¿no? Lo de la, no sé, en odontología, no sé si ahora acá estará uno de los compañeros odontólogos, pero también aparecía, y doy álgebra, dice acá, lineal en la Facultad de Económicas. Bueno, ahí, hola Cecilia. Sí, ahí está. Los saludo, está re interesante el dato con Romina, pero mi hijo ¿Cómo tiene andas, carrera Ceci? por Zoom, No. así que voy a cambiar el rol de alumna y voy a pasar a madre. Yo sumo lo que plantea Romina, que en mi materia se dificulta un poquito aún más, porque ellos al menos tienen anclaje en, digamos, en realidad, El y, mundo físico. y yo dicto álgebra lineal, que es como cuando nos enseñaron los números y nos enseñaron, o las letras para construir, y bueno, es la materia antes que todo donde uno empieza a trabajar, a pensar en n dimensiones, pero damos el contenido sin aplicación a las ciencias económicas y luego se ve, o sea que los alumnos sí se quieren tirar por la ventana, así que la remamos, ya charlaremos con Romina y haremos, nos avisaremos en algún momento, pero bueno, esta disociación de teoría y de práctica, esto de que para los chicos se puede hacer el práctico sin saber el teórico, porque hay muchas de reglas mnemotécnicas y no instancias reflexivas, entonces más que aprendérmelo de memoria tendría que encontrarle sentido, por qué, quién hizo esa abstracción para llegar a la representación de la realidad de esa manera llega. Bueno, ya nos daremos una discusión de cómo cambiar. Bueno, cambio de rol, me voy a hacer de madre. Después veo la clase grabada, lo que queda de la presentación. Adiós, Sí, adiós. sí, Bárbara, porque después, Bárbara, porque hacia el final, yo no me olvido de lo que mencioné sobre el texto, el texto final, Sí. ¿sí? Que Yo, se vincula con esto. yo lo anoté tal cual buen estudiante, anoté, le hice un marquito y dije preguntar. Pero nada, me voy a hacer actividad de sala de 4. Buenísimo. Adiós, adiós. Chao, Cecilia, gracias. Te decía, Romina, cuando justo intervino Cecilia, que precisamente lo que vos me acabas de decir, a ver, viéndolo desde mi perspectiva, que estoy en otro campo, ahí me diste como un montón de datos o de cuestiones para repensar lo metodológico. Es decir, hay algo que dijiste, bueno, a mí me gusta o me interesa, si veo que en esta práctica, pues estás analizando, veo que en la teoría pasa esto, yo no estoy en la teoría, pero estoy en la práctica y visualizo esto, ¿sí? Y propusiste una manera, esto de, bueno, del ejemplo, de articular, a ver, creo que lo que mencionaste es traer, digamos, como implicar, me parece que por lo que me dijiste en esto del ejemplo, es como implicar a este sujeto estudiante en ese aprendizaje, a que en realidad este campo tiene que ver, digamos, tiene que ver con cuestiones que hacen al entorno y que han sido estudiadas, ¿no? Y que a vos te interesaría poder indagar para que lo plasmen. Entonces ahí, ¿sí? Y no digo que sea sencillo, digo que por lo menos yo lo que estoy viendo es que sí tenés, digamos, como una idea de cómo pensar, o una inquietud. Y esto, a ver, por ejemplo, cuando terminen, digamos, porque esto es un proceso que no es que termina ahora con el taller de análisis que vemos lo metodológico y ya listo, sino que va a ir atravesando las distintas propuestas dentro de la especialización, e inclusive ustedes van a tener que realizar un trabajo integrador final, donde muchas veces la propuesta tiene que ver, por eso decía, tiene que ver con una innovación pedagógica que apunte a la articulación entre teoría y práctica. Esas son muchas de las propuestas que se van dando porque es una inquietud muy importante en esto de cómo hacemos para poder pensar, me parece más en términos de praxis, ¿no? Que no es que la teoría, bueno, la escriben algunos y después lo único que hacemos es la práctica, pero están separadas, ¿no? Es decir, bueno, no, en realidad en esto de que es en la acción, o sea, en la práctica misma, donde también deviene o se vuelven a formular y reformular determinadas cuestiones teóricas o a reafirmar otras, ¿cierto? Entonces, a ver, nosotros consideramos que en esta propuesta, ¿sí? Del taller, si bien ahora estamos iniciando y puede parecer un poco, creo que por lo que decían, difusa o similar al otro, y acá fuimos aclarando a los otros espacios, ¿no?
fuimos aclarando un poco el foco, sí creo que van a ir viendo en esto cuando nos adentremos en lo metodológico, ¿sí? El análisis va a ser central para poder construir las propias respuestas de las estrategias. Yo creo, Romina, por ejemplo, que con lo que vos me contaste, podés empezar, no sé si ahora, pero digo, con el correr digamos, de las clases y de los núcleos de reflexión, vas a poder repensar una posible metodología o construcción metodológica distinta, que no estamos hablando de, digamos, de pensar cuestiones revolucionarias, sino que den respuesta a esta inquietud y esta problemática, digamos, más situada, ¿sí? Buenísimo que trajeras esa inquietud acá, ¿no? Porque bueno, eso es lo Está que bien. vamos a hacer Sí, no, también. creo que es la inquietud de varios también, como Sí, dijo Cecilia. sí, sí. Bueno, muchas gracias. No, por favor. A ver, estoy viendo el chat. Perdón, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Muy en línea de la que venía con Romina, porque, o sea, está claro que el enfoque, al menos a mí, so far, me queda claro que el enfoque de la especialización en su conjunto y de las materias que hemos tenido tiene mucho más que ver con la reflexión y es de carácter fuertemente especulativo, digamos, no es tanto una dimensión empírica, sino más bien es un ejercicio de revisión de prácticas y de adquisición de conceptos, ¿no? Eso, más a un grado especulativo y de discusión, yo diría, en algún sentido cuasi filosófica sobre problemas vinculados con la enseñanza en la dimensión universitaria, y supongo que eso es valioso, digo, o sea, ustedes son, ¿no?, las personas que manejan estos asuntos, entonces saben por qué es importante pensar así y está bueno, pero sí es uno, mira, digo, porque también lo que hay, digo, cuando agarrás Scholar y tirás didáctica, ¿no?, de las ciencias, ya tenés, hay publicaciones, hay trabajos donde se presentan estrategias didácticas, digo, a lo que voy es, hay toda una dimensión de práctica, ¿no?, y de la discusión acerca de qué tenemos que hacer, ¿no?, que no es solo este ejercicio especulativo de la revisión, sino que tiene que ver con, bueno, eso, que se han probado esto en tales lugares, con tales resultados, ¿no? Quizás creo que por ahí viene un poco la inquietud de Romina, y que yo también siento, ¿no? Porque, o sea, está claro que yo no enseño física, pero enseño, entre otras cosas, filosofía de la ciencia, y entonces ahí el nivel de abstracción es el doble, ¿no? Porque tenés la misma abstracción que tendrías resolviendo física, pero encima preguntándote por los conceptos. A mí, hacer una infografía en Genially, es decir, por mucho que me parezca una herramienta interesante, en general, la verdad que no, o sea, yo lamentablemente el pensamiento abstracto es muy difícil de enseñar utilizando una infografía, o al menos la experiencia mía docente es esa, ¿no? Cuando reviso mi práctica, que estas estrategias más amigables o más, no sé cómo decirlo, sin que parezca que lo estoy expresando, porque para nada lo estoy expresando. Lo que digo es que al menos en mi experiencia como docente no son demasiado útiles. ¿No? O sea, quizás sí estaría buena una discusión en algún punto más empírica, más fáctica, acerca de cómo se hace, cuáles son las estrategias, ¿no? Porque está buenísimo dar la discusión global sobre el concepto ¿no?, sobre los conceptos pedagógicos, no sé, leer a Freire me parece súper interesante, más casi ideológico, ¿no? Me parece hasta iluminador en términos ideológicos, pero no, en respecto de la práctica concreta, hay un poco de sensación de, ¿no?, que queda vago digamos, la adquisición, ¿no? A ver, si comprendo, igual me vas interrumpiendo. En relación a eso que decís, considero, quizá no fui totalmente clara, o en la lectura, digamos, rápida, no se percibió, pero efectivamente, a ver, efectivamente, ahí vamos a ver cuestiones que no es que tienen que ver con realizar, digamos, por ahí, reflexiones filosóficas. Si bien, a ver, hay un anclaje muy fuerte de la educación con la filosofía desde los inicios, pero no estamos abordándolo desde ahí. Cuando hablamos de la estructura del aula, o cuando pensamos cómo vamos a hacer, o cómo vamos a identificar las cuestiones de contenido, forma, método, cómo hacemos eso, ahí, bárbaro, gracias, perdone que interrumpa, ahí Gustavo estaba haciendo una aclaración y me saltó.
ahí vamos a ir centralmente a lo que es la cuestión de la práctica concreta. A ver, me parece que vos lo que estás hablando es no sé si quizá me equivoco, me van diciendo, decir, bueno, a ver, que para dar tal concepto, ¿qué herramienta sería la mejor o la más adecuada? No. ¿Te referís a eso? La discusión, no, o sea, lo que me pregunto es la discusión, por ejemplo, ¿no? Para ver didácticas concretas, por ejemplo, en ciencias naturales. Digo, hay una literatura gigante, ¿no? En discusión, por Sí, ejemplo, bueno, no sé, uno de ahí está. Por eso, bueno, eso, claro, eso iba a aclarar, que nosotros acá no estamos viendo didácticas específicas. A ver, sí sabemos, por lo que vos decías, Federico, ¿no? Que cuando uno puede, es más, en las bibliotecas, digamos, de todo el, virtuales, o inclusive que cuando podíamos ir a las bibliotecas físicas, ¿sí? Tenemos mucha literatura de didácticas o manuales, por ejemplo, es más, hay acceso, digamos, a distintos manuales de técnicas y estrategias donde se mencionan cuestiones, digamos, generales sobre algunas técnicas en particular, algunas que son individuales, otras que son grupales, otras que son colaborativas, o muy bien lo que vos decías, ciertamente, no todas las, por ejemplo, si pensamos en estrategias vinculadas con la inclusión de tecnologías, no es lo mismo si lo pensamos como extensión del aula o en este contexto donde la modalidad es totalmente en línea y también es distinto, y no todas las herramientas nos dan respuesta, ¿sí? Porque, por ejemplo, muchas veces hay en lo que es el campo de las exactas, a veces, o en el campo de la salud, se utiliza mucho el multiple choice, la evaluación a través de cuestionarios de multiple choice, ¿sí? Y es una estrategia como muy utilizada, ¿sí? Y que, por ejemplo, yo considero que es valiosa en algún aspecto, si está bien construida, pero, no sé, en el campo en el que me desempeño, realmente no es, digamos, no es una herramienta que se utilice, porque no es, digamos, no está puesto ahí el foco. A ver, como para responder esto, sí vamos a ver cuestiones como más específicas de lo didáctico, pero no de didácticas particulares, ¿sí? Porque hay, digamos, hay muchas disciplinas en articulación acá. Porque sí confiamos, a ver, que cada docente en su propio campo tendría posibilidad de acceder a esas herramientas más, digamos, a la bibliografía. Ahora bien, por otra parte, desde, digamos, no hablo desde toda la especialización, digamos, hablo de parte del equipo docente de la materia, sí nos parece que, digamos, que esto de poder ver cuáles son, o sea, que el análisis forma parte que el análisis forma parte de ejercer la práctica, de concretar la transformación ahí, no como, por eso digo que no como, si yo, no sé, lo que me presentó Romina, por eso decía, Romina presentó una problemática en particular, o vos, Federico, decís, bueno, no en particular, pero que el abordaje de determinadas nociones conceptuales es muy desafiante para repensar alguna práctica. Entonces, yo no le puedo dar una respuesta y decir, no, bueno, la verdad que lo mejor sería que trabajes en su grupo, y así te va a funcionar. Si vos utilizás, no sé, utilizás la técnica Phillips 66 y seguramente innovás y digo, no, bueno, a ver, o voy al manual y digo, esta me gusta. No, acá va a ver, bueno, cuál es la intencionalidad, qué es lo que pretendería, digamos, qué es lo que pretendería como docente en articulación con el contexto curricular, qué es lo que se propone desde la materia en la que me desempeño. Con lo cual, sí vamos a ver. Lo que no vamos a ver es un listado exhaustivo, eso sí, exhaustivo de herramientas para cada campo. Por ahí, digamos, como para decir, bueno, esto, porque, a ver, como hoy mencionaba en el ejemplo, no hay estrategia que funcione o no funcione, o que sea, por ahí puede ser más atractiva o menos, pero en función del objetivo. Porque lo que les mencionaba hoy del trabajo en grupo en exactas, en matemáticas, la verdad, por ejemplo, en la Facultad de Periodismo muchas veces hasta tratamos de pensar otro tipo de, digamos, de estrategias que no tengan que ver con o lo grupal, o pensar lo colectivo, porque es una estrategia ya muy común y que estamos muy, digamos, lo tenemos muy naturalizado, ¿sí? Es una estrategia que está ahí y quizá no siempre da la respuesta. Entonces también volvemos a repensar. Y en sí mismo, digamos, esa modalidad general de estrategia grupal, porque en cada una hay una técnica en particular,
¿sí? Se da de manera, digamos, contextualizada, por eso no sé si daré respuesta a lo que vos mencionabas. Sí, el objetivo, insisto, es ir recorriendo o ir planteando en los distintos ejercicios estas inquietudes, ¿no? Porque, por ejemplo, una de las propuestas tiene que ver con poder analizar un diseño de clase concreto para repensar las estrategias, para ver, bueno, de qué manera podríamos reformularlo, ver el método, cuál buscaríamos, y obviamente hay orientaciones de bibliografía que pueden ir en esa línea, es decir, hay muchos manuales de estrategias didácticas generales y específicas, así que en eso podemos orientar y vamos a estar acompañando. Pero bueno, creo que es un tema que no vamos a poder no vamos a poder ni tampoco queremos cerrarlo hoy en el sentido de que es de largo análisis. No sé si estaban haciendo alguna pregunta acá en el chat. Quería agregar algo. Dale. Te dejo a vos, Nazarena, no hay problema. No, termina, así que porque voy a cambiar de tema. Así que si querés, te dejo. Bueno. Quería comentar algo al respecto. Entiendo lo que plantea Federico y entiendo también, bueno, la inquietud que plantea primero Romina. Y estoy interpretando más o menos lo que están planteando Débora y Sofía, de que no podemos meternos en prácticas, en técnicas específicas de solución de problemas, sino más bien vamos a tener herramientas para nosotros pensar herramientas. O sea, porque no podemos ser tan específicos, tenemos que ver un marco teórico y pedagógico base para que nosotros podamos resolver desde nuestro lugar. Yo desde el lado de diseño de sonido, que no tiene nada que ver con la física, pero entiendo que nosotros, después de este seminario, vamos a ser capaces de replantear la estrategia que estamos usando en nuestra materia. Entonces me parece que no está tan lejano a lo que estás planteando, Federico. Me parece claro. que algo va a resolver. O sea, yo igual lo señalaba porque la forma la única que conozco yo para aprender técnicas de cosas es aprender técnicos. Es decir, ves casos históricos, ves ejemplares más o menos paradigmáticos de formas de resolución de cierta cosa, ¿no? Y entonces, so far, hasta ahora la sensación es que solo hemos tenido la parte más analítico-especulativa, ¿no? Pero no hemos tenido la aproximación a casos históricos, qué se aplicó acá, qué se aplicó allá, ¿no? Que es de donde uno, digamos, del acervo de ejemplares disponibles, de donde uno aprende cosas, ¿no? O sea, esto en sentido cuniano. Estoy siendo muy cuniano, ¿no? En sentido de ejemplar paradigmático, pero digo, pero igual creo que, bueno, que estamos en la misma línea, ¿no? El planteo es que sí, se va a brindar manuales y herramientas donde extraer esos aprendizajes históricos. No, además, buenísimo, Federico, lo que comentás, y entiendo. Pero, ¿saben cuál va a ser un insumo muy relevante? En realidad, las experiencias, las resoluciones propias y de los colegas. Eso ahí es donde hacemos hincapié, porque realmente, no solamente en casos históricos, sino que realmente por la experiencia, ¿no? de trabajar en esto, digamos, en estos contextos, es donde se han dado las mejores respuestas de resolución metodológica, o por lo menos las más significativas o las más acordes para el contexto en particular. Eso también, pero sí, seguramente es muy relevante ver casos o el análisis de casos con colegas. Hacemos hincapié también en eso. Sí, yo Nazarena, mínimamente, antes de darte la palabra, Nazarena, me parece interesante retomar esto que dijo Alejandro Fili en el chat, mientras estaban surgiendo este debate, que tiene que ver, me parece, con que no hay una estrategia que sea universal, que valga para todos los grupos, para todo, digo, no es que todas las maneras de enseñar matemática van a tener el mismo resultado. Incluso lo que decía Alejandro es que puede suceder que de un año a otro cambie el grupo, cambian las condiciones grupales y ya la estrategia que usas un año no tiene el mismo éxito con que tuviste el año anterior. Digo, bueno, como empezar a eso, me parece que es como dice Débora, que tiene que ver con pensar juntos a partir de las propias prácticas, ¿no? Y ahora sí, Nazarena, perdón, que te estamos ahí, no te dejamos.
Bueno, nada, los saludo porque entré un poquito más tarde. Yo soy profe en la Facultad de Artes y soy de la Universidad Nacional de La Plata. Un poco también, digamos, ¿por qué pensaba que iba a cambiar de tema? Porque, digamos, me parece que en esta relación, por eso preguntaba qué era el avance del trabajo de recuperación crítica, porque yo lo que había interpretado en eso es cómo uno puede ir, digamos, en esto de poder ir desarrollando toda esta cuestión teórica. Incluso ayer en el trabajo que hicimos esta semana, yo estaba pensando, yo hice hasta 4º año de Derecho, y en esto de decir, en esas imágenes, digamos, que íbamos tomando como alumnos y alumnas en este transitar la universidad, y después cómo eso también había repercutido en todo el proceso de docente, digamos, yo nunca lo tomo a derecho porque es una carrera que dejé por un montón de cuestiones que tiene que ver justamente con esto de la formación, y nunca lo llevo a la reflexión, digamos. El ejercicio que hicimos esta semana me hizo pensar por qué yo en algunas instancias tomo las decisiones que tomo como docente dentro de esta metodología que tienen que ver con ese tránsito de 4 años en la Facultad de Derecho. Es decir, estoy haciendo como este proceso metodológico, digamos, de revisión crítica en cuanto a mis propias metodologías. Quizás eso sea, digamos, cuando incluso yo trabajé con el texto de Freire, y también, digo, hay como todo un aporte conceptual a poder ampliar esa reflexión metodológica. Es decir, nosotros el año pasado, la materia que yo doy es una materia anual, teórica, que trabaja, digamos, toda la cuestión filosófica del arte desde una perspectiva latinoamericana, y es totalmente diferente a la metodología que estamos aplicando este año. Es decir, esta situación de pandemia requirió revisar todas nuestras metodologías, nuestras formas, nuestros recursos, para poder justamente, y entonces vuelvo a esto que decías, Débora, al inicio, de que tiene que ver con esta situacionalidad histórica de poder pensar y reflexionar en torno a eso, es decir, cómo pensamos en relación al momento histórico o al contexto histórico que nos atraviesa. Por eso coincido también con lo de Sofía, es decir, un grupo no es lo mismo que otro grupo, y ese grupo de alumnos y alumnas que te toca un año requiere una readaptación constante en esa metodología, es decir, la utilización de nuevas imágenes, la utilización de nuevos conceptos, el atravesamiento de otros autores. Eso en definitiva también termina modificando esa metodología. Es decir, como que me parecía que eso en el trabajo que estamos haciendo en este seminario estaba atravesado por esto del trabajo de recuperación crítica. No sé si estoy en lo cierto y lo pongo ahí como en un signo de pregunta. No sabía si querías responder vos, Sofi. Sí, bárbaro, que, bueno, buenísimo que hayas, digamos, que hayas compartido esta inquietud, porque era un tema que queríamos abordar, como para ir, digamos, también concluyendo nuestro encuentro, que sabemos que, bueno, ya hay varios compañeros. No escucha acá, ¿me escuchan ustedes? ¿Sí? ¿Le escribí, Sofi? Gracias. Digo que sabemos que muchos compañeros tienen otras obligaciones laborales, familiares, ¿sí? Sí, efectivamente Nazarena va, digamos, va por ese lado, ¿sí? Nosotros vamos, digamos, vamos a compartir, no sé si no estaba ya compartido, pero vamos a compartir así como una mención también más específica en relación a cómo le estamos considerando, pero tiene que ver este trabajo de reconstrucción crítica con reconstruir la propia, digamos, la propia experiencia, las reflexiones, los aprendizajes dentro del taller, pero en articulación con lo que vos mencionabas, con las propias prácticas. Y es un texto a modo de ensayo, ¿sí? Que no tiene una extensión particular, ¿sí? Específica, sino que va a tener la extensión que ustedes consideren necesaria para fundamentar estas reflexiones,
¿sí? Y las reflexiones se van a ir dando en función de los núcleos temáticos que abordamos, ¿sí? Motivo por el cual van a poder hacer este trabajo de manera individual o grupal de hasta 3, digamos, de hasta 3 personas, ¿sí? Porque el objetivo es, digamos, reflexionar sobre estos distintos núcleos en articulación con las prácticas, pero no necesariamente tienen que ser las prácticas propias, pueden ser propias y compartidas con colegas. Por eso los ejercicios, ¿sí? Los ejercicios de análisis que vamos planteando, ¿sí? Son el insumo para el cual ustedes, o con el cual, perdón, ustedes tienen que construir este texto, este ensayo, ¿no? Va a ser como una gran síntesis, sistematización de todas esas reflexiones, ¿no? Rescato esto que decís, Nazarena, que por ahí, bueno, uno en el quehacer cotidiano, donde tiene que pensar cómo resolver la práctica y demás, a veces hay algunas instancias, ¿sí? Que sí decimos, bueno, ahora necesitamos ver qué hicimos y qué vamos a hacer, ¿no? Bueno, de eso se trata, por eso dice que en cada, digamos, que en cada clase ustedes deberían ir avanzando en su propio texto de nutrirlo con todos estos análisis. Insistimos, como sabemos que ustedes se conocen ya de otros, digamos, de otros espacios, o la mayoría, pueden hacerlo individual, o quizá en pareja, o de 3, digamos, de 3 personas. La consigna de este texto centralmente es esto, ¿sí? Tiene que ver con ir recuperando todos los análisis que se dan a lo largo del taller. E inclusive, a ver, cuando ustedes tengan la versión final, no es que van a tener que aparecer las discusiones en el mismo orden que aparecieron. Porque, por ejemplo, ahora se me ocurre, Federico y Romina, digo que, a ver, hablamos centralmente sobre esto, ¿no? Que la preocupación giraba en torno a, digamos, a esto de lo metodológico, a las estrategias específicas, y quizá ese texto de reconstrucción crítica tenga que ver centralmente con eso y parta desde ahí para articular las otras reflexiones, ¿sí? Es decir, que no les vamos a pedir una propuesta didáctica, ¿sí? Para sus materias, sino que eso sea, digamos, que sea la base para poder realizar, ¿sí? Progresivamente esta reformulación. No sé si tienen alguna pregunta específica en relación con el texto este que es final, o por ejemplo, sí, quiero dar, me parece que Federico preguntaba algo y que quizá alguien más tenga esa inquietud, en relación a cuando preguntamos en la actividad anterior de la clase 2, en el texto, en ese ejercicio de análisis, cuando mencionamos las cuestiones de imágenes, ¿sí? No lo estamos pensando en torno, bueno, digamos, a la imagen física, sino a las cuestiones de los significados, ¿sí? O de los sentidos que se le otorgan, o que se le han otorgado, o históricamente, o personalmente, subjetivamente, al rol docente. Por eso hablamos de las representaciones, ¿sí? Es decir, que pueden, digamos, que en ese texto, quienes no lo hayan hecho aún, lo pueden hacer, lo entregan, pero tiene que ver con aquellos sentidos que le otorgamos, y que son sentidos, a ver, y que son sentidos sociales también, no son solamente sentidos individuales, esta construcción del ser docente, ¿sí? Del ser docente universitario. Con lo cual, va por ese lado el primer ejercicio de análisis de este texto, y que, vuelvo a reiterar, les va a ser, digamos, un insumo muy importante para lo que es el texto final. Y yo voy a hacer una breve mención a este espacio de texto de reconstrucción crítica. Habilitamos en las aulas, hay una solapa destinada al texto de reconstrucción crítica, donde se explica, y agregamos un foro de discusión, por si hay alguna consulta que tengan ustedes que puedan hacer, y además también en el momento que se pongan a escribirlo, o bueno, empezar a pensar sobre este texto, también puedan consultar otras inquietudes que hayan tenido sus compañeros. Así que bueno, sepan que esa pasta está abierta, está el foro disponible, que pueden consultar cuando quieran.
Y una pregunta, ¿eso sería como para finalizar como todo el proceso del seminario, después vendría el trabajo final? No. No, ese es el trabajo final. Ah, bien. Y eso lo tenemos que hacer con compañeros de la misma... Del mismo aula, sí. No Sí, con... no se puede hacer con compañeros que estén en otras aulas, por una cuestión de la plataforma. A nosotros nos separaron. Sí, hubo una reconfiguración, como hoy les explicaba Sofi al inicio del encuentro, que hubo varios y varias que se dieron de baja por distintos motivos, ¿no? Por no poder continuar, entonces se achicó la cantidad de aulas disponibles, Bien, y bueno, hubo una redistribución. bien. No sé si tienen alguna otra inquietud o comentario. No, perdón, yo que le había hecho la pregunta acerca de la primera actividad, que debo, además, porque, o sea, entendí la idea de que no eran imágenes en senso estricto, sino que eran lo que lo que la sociedad o yo creo sobre la docencia universitaria, pero partía de un relato de experiencias, ¿no? Lo tengo acá, un relato que dé cuenta de esas imágenes. Eso quiere decir que tengo que buscar imágenes sobre docencia universitaria, tengo que relatar alguna experiencia propia. Eso es lo que no termino de entender, me parece medio oscuro, por eso. No, un relato propio. Nos referimos a esto, que puede partir, digamos, de lo que a vos te resulte significativo destacar. Si, por ejemplo, a vos te parece como muy saliente, los sentidos sociales, traerás, digamos, en tu relato esa cuestión. O tu propia experiencia es central también en ese sentido, en relación a ver, no sé, muchas veces yo misma puedo pensar en mi instancia, digo, si tuviera que relatar, ¿no? Pienso en mi instancia como estudiante del profesorado, ¿sí? Donde quizá tenía algunas nociones vinculadas, no sé, con la práctica docente, a veces desvinculada de, no sé, de algunas tensiones institucionales o de algunas tensiones que hacían, digamos, a la condición laboral del docente, no porque no lo supiera, sino que no las tenía en cuenta, no las articulaba, ¿no? Como pensando más, a ver, un docente ideal, este docente que está en la clase, que propone, digamos, que se enfoca solamente en el contenido, ¿no? A ver, podría seguir escribiendo este relato, es decir, que yo esta representación del docente, más en términos de, como de lo vocacional, a ver, claramente en el transcurso de mi paso por los profesorados y por mi experiencia laboral, fui reformulando, fui articulando, fui revisando como esa representación, digamos, esa representación social del docente como, digamos, como portador de una vocación, que no digo que no la tenga, pero como que sea la única, digamos, el único aspecto a revalorizar de la docencia, la vocación, y no otras tantas que hacen a considerarnos como trabajadores, ¿no? Digo, eso sería una experiencia propia que podría compartir y obviamente explayarme y poder vincular algunos aspectos que vimos en la clase. No sé si queda claro, Federico, eso. Sí, podés partir de lo propio o de una representación social que a vos te resulte como muy potente como para reflexionar, por algún motivo en particular, ¿sí? Casos, es decir, relato nos referimos a esto, a contar, a relatar esto desde la representación del rol docente universitario, desde aquello que a vos te implique. Bueno, vamos quedando poquitos porque ya se tienen, digamos, como les decía, ya hay otras obligaciones que nos llaman, ¿no? Bueno, obviamente, como decíamos al inicio también, esta es una instancia sincrónica donde habilitamos de otra manera el intercambio, pero no se cierra acá, están los espacios de comunicación que siempre les mencionamos, como para cualquier tipo de inquietud, de consulta, además de los ejercicios y de las propuestas de tareas que les realizamos. Sofi, ¿querés decir algo?
No, me parece bueno eso, resaltar que están los otros canales abiertos, ya sea desde la Secretaría de Especialización, como en la mensajería interna para comunicarse con nosotras. Agradecerles el tiempo, sabemos que en este contexto es complejo participar muchas veces de los espacios sincrónicos, así que agradecerles y saludarles por el día, desearles un feliz día. Bueno, igualmente, sí, gracias. Gracias por haber estado presente. ¿Sí? Bárbaro. Gracias. Ahí vamos leyendo. Genial. Gracias, Alejandra. Chao, Gustavo. Romina. Andrés. Gracias. Chao, Gracias. gracias. Chao, chao. Chao. Valeria, acá voy Les dije que leyendo. también nos han acompañado. Sí. Gracias. Chao, chao.